Buscando la verdad, en la revista de opinión Democracia, queremos saludar al señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Lo invitamos a un diálogo para conocer las acciones que viene cumpliendo el MIES y de manera especial esto que constituye la preocupación que ha sido asumida para afrontar no solo quienes ya sufren de desnutrición crónica infantil, sino las acciones para prevenirlas, que es lo fundamental. Ministro Bernal, muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Siempre será un gusto el poder compartir con usted y con la gente que nos ve y nos escucha a través de Radio Democracia. Mire, usted ha citado un tema que para el presidente Lasso, para el gobierno nacional, para el gabinete es trascendental: la disminución de la desnutrición crónica infantil. Hace mucho tiempo atrás, yo diría, me atrevo a decirlo con enormes probabilidades de certeza, de que no ha habido un gobierno que se ha preocupado tanto con relación a este grave mal que afecta a nuestros niños y niñas de 0 a 5 años. Hoy por hoy, Miguel, estamos en el 30%, la segunda porcentualidad más alta de América Latina. Solo Guatemala está por encima de nosotros con el 43%. Mire usted la gravedad, y creo, Miguel, que este tema tiene que ser puesto en la mesa del debate, como lo ha hecho el presidente desde el marco de la política pública ejercida del gobierno del presidente Lasso. Para nosotros, este particular hecho que lacera hondamente los derechos de los niños tiene que ser tratado como lo que hemos hecho. Hoy por hoy tenemos provincias, por ejemplo, en donde prevalece además la desnutrición crónica infantil. Provincias como Tungurahua, como Chimborazo, como Cotopaxi de la Sierra Centro, en donde son las de mayor prevalecencia de la desnutrición crónica infantil. 42, 36, 35%. Imagínese usted. Creo que esto debía habérselo puesto en el debate público en el pasado estallido del mes de junio. Esto debió haber sido discutido y debatido, evaluar las acciones que el gobierno lleva adelante y cuánto nos comprometemos los diferentes actores, porque el gobierno ha puesto un énfasis enorme, solo por citarle dos hechos: la creación de la Secretaría Técnica que permite la articulación de 6 ministerios del gobierno central, de instituciones como el Banco del Estado, del propio sector privado, de tal forma de que esto genere una interacción entre varios sectores. Ahí tienen que estar involucrados ustedes, los medios de comunicación, que deben privilegiar el debate para que la gente asuma una responsabilidad. Imagínese al Ecuador en 15 años, con 1/3 de su población que haya sufrido desnutrición crónica infantil. Miguel, los problemas alrededor de esta enfermedad es perversa, los problemas físicos, psicológicos, intelectuales, de salud, son realmente críticos y debemos precautelar a nuestra niñez. Así que hemos avanzado plenamente y ojalá los actores sociales, inclusive de la Sierra Centro, deberían esto llevar a un debate serio por sus niños, por nuestras niñas que están en el sector rural, en donde hemos priorizado la política pública. Hoy mismo la Secretaría Técnica hace lanzamiento de las brigadas universitarias para dar cobertura a no menos de 300,000 hogares en el Ecuador. Vea usted cómo nos unimos, academia, sector público, por el bienestar de los ecuatorianos, porque ahí es donde debemos afianzar, más allá de que todos los otros temas también son necesarios tratarlos, pero esto debería ser dentro de los puntos de prelación del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana. ¿Y cuál es el aporte que están dando, señor ministro, desde los gobiernos autónomos descentralizados? Porque es fundamental. Aquí no solo es un problema del gobierno central, sino de los gobiernos locales. Déjeme entenderle al tema de la desnutrición crónica para graficar un poco el entendimiento de nuestros amigos oyentes. Hagamos como si esto fuese un círculo virtuoso que tenemos que cerrarlo. Y ahí usted tiene el Ministerio de Educación contribuyendo con derivaciones, con charlas, con educomunicación, etcétera. Tiene el ministerio fundamental como el Ministerio de Salud Pública, que se obliga a generar los chequeos prenatales
los chequeos, obviamente, del niño, las vacunas, el seguimiento a la madre. Usted tiene al Ministerio de Agricultura proveyendo alimentación agrícola sana en los sectores más necesitados. El Ministerio de Ambiente buscando generar acciones ambientales adecuadas para la buena convivencia de la familia en donde estará ese niño como tal. Y nosotros, Ministerio de Inclusión Económica y Social, con acompañamiento familiar, el programa Creciendo con Nuestros Hijos, que llega a casi 203,000 niños en el Ecuador, el programa Centros de Desarrollo Infantil, en donde atendemos a 85,000 niños en la primera infancia de 0 a 3 años y se les entrega 4 de las 5 ingestas más importantes del día: desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde. Pero piense que hemos logrado todos de manera eficiente, que quizá no es el caso, tendremos dificultades sin duda, es una institucionalidad pública que hay que ponerle mucho énfasis, dígame lo que como ministro tengo que aprender muchos temas relacionados con el servicio público y viendo cómo a veces una institución se detiene. Pero vamos al ejemplo, pensemos que todos logramos a través de esta disposición del presidente de cumplir eficientemente y nos encontramos con agua potable de mala calidad o no agua potable. Y tenemos servicios sanitarios pésimos, de alcantarillado inexistente. Y ahí entra ese punto de quiebre y no cerramos el círculo. Por eso es la participación de los gobiernos autónomos descentralizados fundamental. Pero mire usted al presidente Lasso cuál ha sido la visión. Ha dicho, yo no puedo desprenderme y decir, listo, yo hago esto como gobierno y que vean los gobiernos autónomos. No, ha destinado $1.000 millones al Banco del Estado para que a través de créditos adecuados, blandos, a largo plazo, se pueda entregar a los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo de las 723 parroquias que son llamadas prioritarias, en donde mayor prevalecencia está la desnutrición crónica, para que hagan obras de alcantarillado, de agua potable, de saneamiento ambiental. Y esto permite efectivamente, Miguel, cerrar este círculo virtuoso. Vea usted el nivel de preocupación que hemos tenido como gobierno y ahora estamos ya iniciando la entrega del bono Infancia Futuro, aquel que lo llamábamos en principio bono 1.000 días, que daba cobertura a los 270 días de la madre en su proceso de gestación y 730 días de vida del niño, que acorde a la experiencia es lo mínimo y lo más importante de dar cobertura. Se está entregando ya este bono desde el 1 de julio, una vez que el presidente de la República firmó el decreto presidencial. Esto generará en este año una inversión de $12.700.000 adicionales a nuestro presupuesto que ha dispuesto el presidente de la República. Vamos a atender a 37.504 madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días. Y el próximo año, Miguel, llegaremos a 60.000 con una inversión de aproximadamente $40 millones. Y el subsiguiente, el 2024, cumpliremos la meta de 85.000 madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días, en donde se invertirá $60 millones por parte del gobierno nacional. Esta es la política social que el presidente ha dispuesto que sea transversal para el gobierno del encuentro. Señor ministro, las metas están en marcha cuando se ha hablado la medición este mismo año, y segundo, con esta atención se espera ir reduciendo paulatinamente esa carga que tiene el país por la desnutrición crónica infantil. Así es, hay metas claramente definidas en el programa del presidente, cuando en campaña electoral había manifestado que será su prioridad lo relacionado con la desnutrición crónica infantil. Esta se acentúa con hechos pragmáticos, la que les he contado, pero también a través de acciones institucionales, como por ejemplo lo relacionado con el censo poblacional que se lo está realizando, pero sobre todo el censo de desnutrición crónica infantil. Un censo particularmente especial, Miguel. Yo estuve en el lanzamiento hace 2 meses en el INEG, en donde esto no se lo hace con un documento y un papel en mano, se lo hace con un kit que se le permite hacer una valoración de talla, de peso,
condiciones de salud, la participación de brigadas médicas, es decir, es un censo que ha tenido un costo muy significativo en esta etapa de aproximadamente $4 millones, que también fue invertido. La última data, Miguel, viene del año 2018. ¿Cómo un país puede generar política pública teniendo 4 años de desfase en información en temas tan críticos como la DCI, la desnutrición crónica? Por lo tanto, ahora en octubre tendremos datos oficiales. Sin embargo, la data del 2018 habla de 28.3% en el Ecuador. A las proyecciones hechas tanto por el Ministerio de Salud como por el INEC, podríamos hablar de un inclusive crecimiento de las DCI al 30% promedio. Nuestro compromiso ha sido que en nuestro periodo disminuyamos por lo menos 6 puntos porcentuales. Parecería poco, pero créame que la situación cuando uno toma cuerpo de una realidad como la desnutrición crónica es grave en el país y lo estamos asumiendo con cariño, con enorme corazón, pero también con responsabilidad. 6 puntos porcentuales, pero el objetivo no queda ahí, tiene que ir hacia el año 2030, en donde debemos ubicarnos en no menos del 10%. ¿Por qué aquello, Miguel? Porque la media de la región está en el 9%. Como Ecuador no podemos quedarnos en la tranquilidad de tener 30% y la media de la región es 9%, y cruzados de brazo como se han quedado los últimos gobiernos en el Ecuador. No, este es un gobierno responsable y que pone de por medio la aplicación o el cumplimiento, Miguel, del artículo 44 de la Constitución de la República, en la que nos obliga la norma constitucional a dar prelación y prioridad a los niños y niñas del Ecuador. Así que esas son las metas porcentuales. Ojalá disminuyamos más. Convencido estoy por el trabajo que he visto, que lo despliega todos los ministerios, Erwin Ronquillo, Luis Enrique Coloma, que son quienes están al frente de la Secretaría Técnica, que son 2 profesionales, 2 ecuatorianos que con actitud cívica trabajan día a día, como todos en el gobierno del presidente Lasso, para que efectivamente se dé cumplimiento a esto, que de acuerdo al gabinete social que tuvimos ahora en la ciudad de Huaquillas, el presidente manifestó y dispuso que esta es la prelación y la prioridad más grande que tiene el gobierno nacional, disminuir la desnutrición crónica infantil. ¿Y cómo les fue en ese gabinete regional precisamente para abordar este tema, esta carga que tiene el Estado ecuatoriano de la desnutrición crónica? Mire, el presidente ha distribuido la estructura del gabinete en varios sectores, el productivo, el económico, el de salud, etcétera. Pero obviamente el gabinete social. El presidente lo ha presidido en su gran mayoría. En este momento estoy al frente de este frente social como ministro de Inclusión Económica y Social, pero el presidente presidió este gabinete. Ahí evaluamos varios aspectos. Varios entre ellos, por ejemplo, cómo viene funcionando los centros de desarrollo infantil. Le decía Miguel hace un momento, estos llamados CDIs por sus siglas, funcionan como 2017 en el Ecuador, que dan atención a 85,000 niños y niñas de 0 a 3 años en la denominada primera infancia. Ahí tenemos que garantizar su nutrición. Y le he comentado al presidente nudos críticos que hemos encontrado en la administración y los cambios que le estamos dando para que efectivamente este grupo tan prioritario como son los niños y niñas de 0 a 3 años tengan la mejor atención en el país. Y el presidente dispuso toda la rigurosidad para que nadie vulnere los derechos de los niños. Y le digo esto, Miguel, porque le voy a mencionar lo que he dicho en otros medios de comunicación, y estamos próximos en septiembre a la instalación de un sistema tecnológico. ¿Sabe cuáles eran los mecanismos, Miguel, para que los cooperantes, que son una especie de fundaciones que prestan conjuntamente con el Estado el servicio para los niños en los CDIs, informaban a mano, en Excel? Y pasado 15 días, decía, hace 15 días yo atendía a 50 niños. ¿Quién me garantizaba a mí que efectivamente hayan atendido a 50 niños? Técnicos de la institución, que a veces iban, que a veces no iban. Y yo he puesto de por medio un énfasis desde hace 6 meses trabajando, y ahora concluiremos con la masificación para colocar sistemas biométricos en cada uno de los CDIs, para que los niños sean efectivamente vinculados al sistema. Y si es que llegaron 40, el Estado pague por 40. Si llegaron 20, el Estado pague por 20. Pero no podemos pagar aisladamente por 50 a viva voz de lo que nos diga el cooperante.
Y hoy, en un momento en donde la tecnología, Miguel, está en la vuelta de la esquina, compramos estos aparatos llamados celulares que tienen sistemas biométricos, georreferenciados, y una institución que entrega 214 millones de dólares a los cooperantes tenía sistemas precarios, inclusive a manos. Eso no es justo para la institucionalidad. Hemos cambiado con fuerza esto y hemos entregado este sistema que está ya terminado el pilotaje y empezó ya la masificación en el mes de julio y agosto, y ahora en 1 de septiembre todos reportarán. ¿Qué aspiración tengo? Que tengamos los 50 niños, pues, pero si de ser el caso no estuvieran los 50 en ese centro de atención y está en 40, el Estado pagará por 40. Pero el objetivo es que no haya menos niños. Mientras más niños atendamos, en buena hora, pero también se cumple el objetivo de precautelar los recursos públicos. Y en este gabinete social, con el presidente Guillermo Lasso, evaluamos estas realidades, valoramos plenamente y de manera técnica, y tuvimos la disposición del presidente de continuar en todo este accionar, como por ejemplo, les reitero, hoy en la ciudad de Riobamba, la Secretaría Técnica, conjuntamente con universidades del Ecuador, hará el lanzamiento de las brigadas universitarias, que dará cobertura a no menos de 300,000 hogares en donde se ubica y se identifica la problemática de desnutrición crónica infantil. Haremos un acercamiento, un acompañamiento, llevaremos adelante inclusive programas de incentivos para estas 300,000 familias que en el transcurso de las semanas ustedes lo irán conociendo como medios de comunicación. Señor ministro, ¿cuentan con los recursos de manera oportuna que les permita avanzar de la manera que lo están haciendo para afrontar a nivel nacional la desnutrición crónica infantil? Bueno, más allá de la crisis económica que puede existir en el país, pero que le ha puesto el presidente en orden las finanzas, con todo lo vivido con respecto a ese freno político que pone a veces la Asamblea Nacional, con todo lo vivido en junio, claro, existen dificultades económicas, pero la prioridad dispuesta por el presidente al Ministerio de Finanzas y la, obviamente, conciencia del nuevo ministro Pablo Arosemena hace que esto sea un tema de tratar de encontrar los recursos. Miguel, yo tengo un concepto claro de lo que es ser servidor público, sea este servidor público administrativo o un ministro de Estado. Cuando un presidente de la República designa a un ministro de Estado, cuando una sociedad elige a un alcalde o a un prefecto, no se designa o se elige a unas personas que administren los recursos que hay, porque eso quizá lo harán a lo mejor, mucho mejor, buenos profesionales del Ecuador. Cuando se designa o se elige una autoridad para que regente un ministerio, una alcaldía, una prefectura, se eligen líderes y lideresas para que puedan y tengan la capacidad de buscar recursos alternativos. Nosotros en el ministerio, en lo que va de este año, aproximadamente 15 millones de dólares han ingresado de varios organismos internacionales, Programa Mundial de Alimento, ¿no? A través de programas y apoyos técnicos de UNICEF. Es decir, trabajamos con varias organizaciones internacionales. Estuve el otro día trabajando en un gran proyecto para que se incorporen en este gran mérito también de política social. En esta ocasión lo relacionado con movilidad humana, que es otro tema que cuando guste lo podemos tocar, ¿no? En este tema estuve con las cámaras de industrias de la ciudad de Quito conversando e invitándoles a tener una corresponsabilidad para que juntos pongamos un esfuerzo económico y ayudemos a alivianar al Ecuador. Hoy tenemos 1.635 millones de dólares en el Ministerio de Inclusión Económica y Social como presupuesto. Pero esto va 1.250 hacia transferencias, hacia bonos, y el resto, 1.380 millones de dólares, 340 millones de dólares aproximadamente, van hacia el trabajo de protección social. Entre eso, desnutrición crónica infantil. Y a ello súmele también el incremento de los bonos de infancia futuro. Por lo tanto, es un monto considerable, pero siempre será insuficiente, Miguel. Por eso hay que buscar alternativas, pero téngalo por seguro que no va a escatimarse ni esfuerzo público, ni tampoco el esfuerzo institucional para encontrar recursos que permita cubrir este lacerante problema que tienen nuestros niños y niñas alrededor de todo el país, y no solo la Sierra Centro,
También tenemos problemas como, por ejemplo, en Santa Elena, en donde la prevalecencia de la desnutrición crónica es también el 34%, una provincia de la costa ecuatoriana que también merece nuestra atención y que la está teniendo. ¿Y cómo va acompañando el proceso para establecer esta realidad? Precisamente con el Instituto de Estadísticas y Censos se ha avanzado en algunos campos, pero en el tema de la medición que permita dar cuenta, porque el Ecuador no ha contado con esa herramienta en el pasado reciente, que ahora permita identificar a través de este mapeo con mayor claridad cómo estamos, ministro. Efectivamente, yo le había mencionado, y permítame profundizar en ello, de que el último dato que tiene el Ecuador es 2018. Le había mencionado que es perverso que en un tema de tanta sensibilidad no hagamos una medición permanente. La medición y el censo de la desnutrición crónica tiene que ser anual y el presidente de la República ha dispuesto que sea anual. El primero lo tendremos en este año, en el mes de octubre, de acuerdo a las proyecciones estimadas por la INEC, por el INEC, y tendremos una información que nos dé claridad. Porque si usted no tiene una información, un diagnóstico, una fotografía, un mapeo, como usted lo llama, Miguel, no podríamos generar una política pública eficiente. Quizá nos encontramos que otra provincia adicional de algún sector de la Amazonía también requiere alguna atención. Eso tenemos que investigarlo y lo estamos haciendo. Esa es la responsabilidad de un gobierno que lo apunta a ser estadistas y no populistas en el proceso, dejar un legado que efectivamente sea y sirva para el futuro de los ecuatorianos. Yo siempre le digo y recalco, piense en un país con el 30% de su población en 15 años que haya sufrido desnutrición crónica infantil y lo perverso que esto significa para el desarrollo del país. Por eso nuestra preocupación está ahí, en los niños, en las niñas, en donde que tiene que haber la protección del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Esta información del INEC nos permitirá tener una identidad clara de hacia dónde vamos, nos permitirá evaluar el entorno también de la familia. Por hoy ya iniciamos con algunas actividades de cambio. Por ejemplo, Miguel, le cuento rápidamente en honor al tiempo. Los proyectos de Creciendo con Nuestros Hijos se va a ampliar, porque ahora la modalidad que estamos implementando, y lo arranca en el último cuatrimestre de este año, a partir de septiembre, en donde nuestras CNH, que les llamamos, ¿no?, nuestras educadoras, no van a ir a concentrarse específicamente en el niño, que por el proyecto y el programa, como se llama, Creciendo con Nuestros Hijos, se va a concentrar en dos elementos fundamentales. Uno, la familia. Y dos, el entorno de la comunidad. Porque usted no saca nada apoyando y dando consejerías, acompañamientos a un niño si su entorno familiar es malo, peor aún si su comunidad es mala. Tenemos que trabajar en la disminución de la violencia basada en género. Tenemos que trabajar en el buen uso de los servicios públicos, en el buen uso de los bonos y transferencias monetarias. Ya estamos trabajando en esto, pero el censo nos permitirá tener mayor identidad en donde los problemas se acentúan y eso permitirá tomar medidas y política pública adecuada por el bienestar y el futuro del Ecuador. Y a propósito del programa Creciendo, ¿cómo se va a ampliar para seguir sirviendo a través de este programa? Bueno, la ampliación está primero en la norma técnica, es decir, no va a entenderse una atención específica para los niños, sino a la familia y a la comunidad. Y segundo, recursos. También estamos con recursos buscando. Ayer estuvimos analizando el programa del BID, en donde efectivamente tendremos la posibilidad de contratar a 1,109 nuevos educadores para el programa Creciendo con Nuestros Hijos, que va a tener un cambio, un giro hacia un nuevo nombre, inclusive porque la atención no solo va a ser con los hijos, sino con la familia y con el entorno comunitario. Vea usted, tenemos que crecer y hay ocasiones que la caja fiscal es restrictiva por las justas razones, un proceso de pospandemia. Luego de 14 años de una mala práctica política, es indudablemente que el Estado ecuatoriano quedó sumamente endeudado, con un déficit presupuestario enorme, pero tenemos que trabajar sobre estas realidades. Pero nos vamos hacia organismos internacionales, a conseguir créditos flexibles, a conseguir recursos no reembolsables, como el que le mencioné del Programa Mundial de Alimentos, que nos ha apoyado y nos sigue apoyando con la entrega de bonos nutricionales, nos ha apoyado inclusive con módulos informáticos para poder tener una adecuada, digamos, para llevar adecuadamente lo relacionado con las bodegas de
del ministerio. Vea cómo de esta forma ampliamos los brazos y tenemos la posibilidad de contribuir todos en un entorno de la sociedad ecuatoriana. Y el otro tema que quería consultarle, señor ministro Bernal, la violencia. ¿Cómo se viene trabajando para reducir la violencia y de manera especial la violencia de género en el Ecuador? Uno de los problemas graves que ha tenido el Ecuador, sin duda, es la violencia basada en género. Creo que a veces hemos entendido esta realidad como un tema aislado. Nosotros hemos profundizado esto a fondo, Miguel. Estamos trabajando en 2 proyectos básicos. El primero, el que le acabé de mencionar, la ampliación del sistema de educadoras en territorio, porque comprendemos claramente de que la mayor prevalecencia de esta violencia basada en género está en el sector rural también, en donde a veces la hiperdependencia económica de la mujer ecuatoriana ha generado esta lamentable situación, esta lacerante situación. Por eso, de manera paralela, trabajamos en un proyecto denominado Impulso Violeta. Esto significa apoyar a las mujeres del sector rural, a la mujer ecuatoriana, a la mujer emprendedora, para la creación de huertos familiares, para la creación. En este momento tenemos una cobertura de 42.000 mujeres en el Ecuador, en donde este proyecto de Impulso Violeta lleva adelante proyectos de enorme trascendencia. Primero, se entregarles créditos de desarrollo humano con una capacitación a fondo y previa para que adquieran un crédito y logren establecer emprendimientos acorde a la realidad geográfica y sociocultural del sector. Luego, Miguel, tenemos la posibilidad de que la emprendedora entre en un proceso de comercialización de sus productos. Para ello se ha creado las ferias del encuentro y lo que llamamos ciudades inclusivas, en donde interactúan todos los sectores vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, niños y niñas, adolescentes, mujeres emprendedoras, y de esta forma ellos y sus familiares crean una fiesta. Me encantaría mostrarle un video de uno de los sectores en donde más alegría sentimos y donde el presidente va a visitar en el sur de Guayaquil, en Manabí, en donde se han dado estas ferias, estas ciudades inclusivas, en donde se crea una fiesta, una alegría, y lo que más buscamos es también que se comercialice. Ciudadanas que nos decían: ministro, vendí todo, absolutamente todo, lo que no he vendido en 3 meses lo vendí hoy. Entonces, eso es ayudar a comercializar y mejorar la calidad de vida de la mujer ecuatoriana. Y concomitantemente, al hacer esto en un sector vulnerable, en un sector rural, con emprendimiento, con mejoramiento de la calidad de vida a través de... Este es un diálogo con el señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Hemos hablado sobre temas fundamentales como la acción para combatir la desnutrición crónica infantil, el programa Creciendo, el tema de la reducción de la violencia, precisamente con el señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Bien, queremos agradecer al señor ministro Bernal. 7:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a ir a una pausa publicitaria. Excusas, seguimos con la agenda. Tenemos previsto luego un diálogo con la asambleísta del Cotopaxi por Pachacuti, Gisela Molina, que está detrás del atentado contra la asambleísta, un atentado que ha pasado casi inadvertido en la Asamblea Nacional. Casi le matan a esta asambleísta, y como no dio el gusto a la mayoría correísta, que cobija también el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, los coidearios de Pachacuti, los famosos rebeldes que quieren tomarse ya hoy las vicepresidencias de la Asamblea Nacional, vamos a hablar de ese tema, porque no puede pasar a la impunidad otro hecho violento como ocurriera en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Esta emisora presenta el informativo de la ciudad. Más del 50% de los delitos que se cometen en Quito son con armas blancas o cuchillos. Le consultamos a Luz Helena Coloma cómo enfrentar este problema.
La seguridad de las familias, del que sale a la calle a trabajar, y el hecho de que puedan vivir el espacio público sin temores ni riesgos es un objetivo. Apoyé decididamente la ordenanza que sanciona el porte de armas blancas, excepto cuando se necesitan para algún oficio. Esta ordenanza permite además realizar operativos conjuntos con la Policía Metropolitana y la Agencia de Control y la Policía Nacional. Los habitantes de Quito merecemos vivir en paz y seguros. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. El SUV más vendido se renueva completamente y llega al nivel Pro. Es el nuevo Chery Tiggo 2 Pro, modelo 2023, con moderno diseño deportivo, poderoso motor 1.5, espectacular pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y espacio